en diferentes lugares la han llamado confinamiento. Yo sé que en otros lugares le llaman cuarentena. Y, y en México escuchamos más como cuarentena. Aquí le llamamos confinamiento y de hecho próximamente están pensando ya en abrir el confinamiento y eso pues también es una fuente de pues de estrés y de ansiedad porque pues implica otras cosas. Pero bueno, finalmente, ¿qué tiene que ver la parentalidad con la cuarentena? ¿No? Lo primero que tenemos que saber en este caso es qué es parentalidad. No sé si algunos de ustedes han escuchado ya este término. Es un término que no se escucha con mucha frecuencia, pero es un término que tiene que ver con, bueno, hay algo que probablemente han escuchado que es parentalidad positiva, porque ahorita hay como mucho auge por hablar de sobre la, pues sí, la crianza positiva, la parentalidad positiva. Yo en este caso yo no quise ponerle ningún tipo de calificativo, ningún adjetivo a positivo o negativo, porque finalmente la parentalidad es una función que tenemos todos, los que somos padres o madres, y que tenemos esta función de poner todas nuestras cualidades, nuestras capacidades en, en el acompañar a nuestros hijos de la mejor manera posible. No hay mejores padres o peores. Hay cosas simplemente que nos funcionan y que tal vez les funcionan a otros y a otros no. Y bueno, yo quise hablar de esto porque es una función que en este momento, pues estemos en el momento en el que estemos, en el momento histórico en el que nos encontramos, de todos modos la función de la parentalidad pues sigue, no se detiene. ¿Y qué implica esta función de parentalidad? Podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, bueno yo les voy a hablar de simplemente mencionar. A los padres se nos atribuyen ciertas necesidades, ciertas competencias y esas necesidades que tenemos que suplir con nuestros hijos, pues van desde las más básicas hacia las más complejas. Las más básicas pues son la alimentación, tenemos que encargarnos de eso, de que nuestros hijos se alimenten correctamente, que coman a horas, elegir qué es lo que les podemos proporcionar, qué les hace bien, qué no está bien, qué podemos regular, no dar tanta azúcar, etcétera. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer desde que nos convertimos en padres? Pues está el aspecto afectivo, emocional, el poder estar ahí para contener a los chicos cuando ellos se desbordan y aprender, digo aprender porque los papás cuando nos convertimos en papás no sabemos todo lo que debemos hacer. Eso lo vamos aprendiendo sobre la marcha y algo que nos puede funcionar con un niño puede que con el otro ya no sea, no sea funcional y entonces tenemos que volver a movilizar nuestras capacidades para encontrar algo que nos funcione con ese otro niño, ¿no? Y, y bueno, también están las necesidades educativas, el poder elegir eh, qué tipo de escuela les vamos a dar, en dónde, en manos de quién los vamos a poner. Todo eso, pues son responsabilidades que tenemos que asumir los papás y es complicado. También está algo que está ligado con la educación, pues es la socialización.
casi siempre van de la mano cuando los chicos empiezan a ir a la escuela. La socialización empieza, bueno, no empieza, más bien, la socialización empieza desde que el niño tiene contacto con las personas que están más cerca en su familia, pero quiero decir que se ubica el momento en que los niños van a la escuela con una apertura hacia, hacia el mundo exterior, porque ahí no, los niños están en contacto con otras formas de vivir, con otras formas de percibir las cosas, con otras formas de jugar, con otras formas de hablar. Y todo eso, eh, los papás tenemos que estar siempre tratando de estar al pendiente de qué les estamos ofreciendo a nuestros niños, ¿no? Y al final, tal vez una de las necesidades más importantes que suplimos los papás o que tenemos que asegurar a los papás, pues es la protección. Y este punto es uno de los más pesados y de los más importantes también. El contener a los niños, el saber que están bien, eh, el decidir qué les dejamos ver y qué no. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Todos los que son papás, los que somos papás, pues es algo que simplemente a lo mejor ya no nos lo preguntamos porque lo tenemos que asumir, es una función que está ahí y que simplemente se va adaptando a las nuevas necesidades que van surgiendo, porque obviamente no son las mismas necesidades las que tiene un niño en sus primeros años de vida, que las necesidades que tiene un niño que ya va a la escuela. De los 7 a los 11 años son otras necesidades. Cuando entran no sé, aquí le llaman college, pero sería la secundaria, por ejemplo, pues son otras necesidades y nuevamente hay que movilizar nuestra, nuestra tarea de padres otra vez, se tiene que adaptar a esos cambios. Y bueno, ahora, hablando de cuarentena, ¿cómo relacionar la parentalidad y la cuarentena? Bueno, vamos a ver la siguiente, por favor. La cuarentena es simplemente un término médico que describe un aislamiento de personas o de animales durante un periodo que se fija o que se propone para evitar el riesgo de contraer una enfermedad, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa definición, ya está el meollo del asunto. Tiene que ver con algo médico y con una enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedad, de riesgo, de contaminación, pues estamos hablando de una situación peligrosa. Y esa situación peligrosa nos pone en alerta, porque hay un riesgo real, no es un riesgo imaginario. Y esta cuarentena que estamos viviendo, que llevamos ya por lo menos un mes, nadie se la esperaba, ¿no? Yo creo que todo el mundo en este momento tiene la posibilidad de ver las noticias, todo el mundo siempre está conectado con todos los medios que tenemos actualmente. Tenemos la posibilidad de estar siempre al tanto de lo que está pasando en el mundo. Pero una cosa es ver y percibir lo que está pasando en otro lugar, y otra es imaginarse que eso que está fuera de mí o fuera de nuestro alcance pueda de repente encontrarse en nuestro ambiente y que además que vaya a modificar nuestro estilo de vida.
Es algo que nadie estaba preparado para eso. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, ni siquiera viendo las imágenes que veíamos, el decir, bueno, yo creo que de aquí a unos meses ya nos vamos a empezar a ir acostumbrando a estar todo el tiempo en nuestra casa, vámonos despidiendo de nuestros compadres, de nuestros amigos, porque no vamos a poder hacer fiestas, eh, vamos a ir pensando qué vamos a guardar y nos vamos a ir eligiendo ya nuestras ropitas de la casa, ¿no? Las que ya no nos vamos a cambiar. Pues no, en realidad no nos fuimos preparando para eso, porque, porque era algo impensable, ¿no? Es algo probable, pero impensable al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no estaba planeado, no estaba planeado. Yo les comparto algo de lo que pasó aquí. En Francia, bueno, nosotros estamos aquí en Europa. Por supuesto que la gente ya empezaba a escuchar todo lo que pasaba en China, pero incluso en las pláticas entre amigos, entre colegas de trabajo, pues sí, todo el mundo decía, ay, está pasando esto, está pasando aquello. Y veíamos como de una manera muy exagerada la decisión que habían tomado las autoridades chinas de haber puesto a toda la población en aislamiento, ¿no? El tener que estar en sus casas sin poder salir, sin, sin poder tener vida social, donde todo estaba detenido. No había, no había vuelos, las escuelas estaban cerradas, la gente ya no podía ir a trabajar, mucha gente, no sé, europeos en pánico tratando de encontrar la manera de que las autoridades de sus países los pudieran ir a buscar porque estaban como atrapados en ese país. Y aquí se veía de una forma como, pues, como sobremesurado, ¿no? Como algo que era imposible que pudiera pasar aquí en Europa. Eso fue desde diciembre, enero, cuando empezamos a escuchar que había casos, que habían encontrado un caso, y luego otro, y luego otro. Bueno, todo el mundo hablaba de eso, pero a nadie se le ocurrió en ese momento pensar en ir haciendo ya sus compras, ¿no? Para pasar la cuarentena. Cuando empiezan las noticias de que en Italia pues ya eran muchos casos y que nadie se lo esperó y que allá tampoco se lo tomaban como aquí no nos lo habíamos tomado en serio, ahí fue como un balde de agua fría porque eh, es darte cuenta de que sí, de que algo que es una situación que es completamente inesperada, ya no sea tan inesperada, sea posible y que el peligro ya se encuentre geográficamente cerca. Incluso cuando sabíamos que ya Italia estaba, digamos que, con el problema encima y que estaban tratando de tomar decisiones, de repente nos dimos cuenta que en España también, y en ese momento la gente, de alguna manera, algo que tenemos todos los seres humanos, que es esa facultad de empezar a percibir el peligro, pues nos pone en un mecanismo de protección. La gente empezó a ir a los supermercados y empezó a comprar demasiadas pastas, arroz y suministros, ¿no? Agua y ustedes saben, papel de baño. Entonces, cuando veíamos eso en la televisión, todavía era algo como surrealista y la gente se reía
pero empieza a ser como una risa nerviosa de decir, ¿te das cuenta de lo que están haciendo? Y a lo mejor deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Y como que no queriendo la próxima vez que vamos a ir a hacer las compras, pues vamos a ir agarrando un poquito más. Y bueno, eso fue lo que pasó aquí. En, ¿qué será? En menos de mes y medio, eh, nos dimos cuenta de que había muchos casos ya, la gente se empezaba a preocupar y de repente, un jueves en la noche, habló el presidente y nos dijo, la situación está así, a partir de lunes, escuelas cerradas. Entonces ahí es un momento de como de shock, de sideración, porque es algo que la mente se va preparando para, pero en el momento en que algo se vuelve real, la mente se niega todavía a aceptar una situación así como real. Y bueno, llevamos 2 meses así. En México pues llegó un poco más tarde, pero llegó. Y lo que pasa cuando entramos en una situación así es que, lo que les digo, esas compras de pánico hablan de algo que es una necesidad muy básica. Fíjense, la gente se fue a comprar todos los suministros alimenticios y el papel de baño. Pues digamos que cuando estamos frente al temor de algo, de estar en peligro y tener nuestra integridad física dañada, el ser humano siempre busca tener sus necesidades básicas resueltas, que son los alimentos, y hay otra, ¿no? Es una función biológica que es pues poder ir al baño y poder defecar como se debe, tener el papel de baño adecuado, ¿no? Esto nos puede hacer reír o hacer sacar muchas bromas, pero finalmente, curiosamente, todos los seres humanos reaccionamos más o menos de la misma forma, porque este fenómeno del que les hablo se produjo en todas las partes del mundo donde nos dimos cuenta que teníamos de una manera como inminente, íbamos a tener que estar encerrados por un tiempo. Entonces, bueno, ¿qué pasa después? Ay, exacto. Bueno, pues ya tenemos la cuarentena, ya está declarada, ¿ok? Les recomendamos que se queden en su casa y que no salgan porque hay un peligro, hay peligro. Me acuerdo que hace unos años, sería como en el 2000, a lo mejor 2000, ¿qué será? 2003, en Celaya, Guanajuato, cuando yo todavía vivía allá, estaba por terminar mi carrera. Y en Celaya, en algunos años ha llovido mucho. Ese año llovió mucho, demasiado en septiembre. Y el río que pasa en la ciudad de Celaya, el río Laja, que en tiempos normales está casi seco, ese río se desbordó y provocó inundaciones en muchas áreas de la ciudad y en zonas rurales que están alrededor de la ciudad de Celaya, allí en Guanajuato, México. Pues fue una contingencia y fue una situación de crisis, porque por supuesto que mucha gente se quedó sin casa, que mucha gente perdió lo que tenía y mucha gente perdió algo que era muy valioso para ellos, por ejemplo, las personas que viven en las zonas rurales, para protegerse del agua y del río, porque era un peligro real, pues tuvieron muchas veces, muchos de ellos tuvieron que dejar sus animales, su ganado, sus gallinas, sus puercos. Y a mí me tocó
en aquel tiempo, les digo que ya iba a terminar la carrera, nos pidieron a los que estábamos estudiando psicología que ayudáramos en diferentes hospitales y diferentes lugares de Celaya pues, a implementar algunos protocolos, perdón, se me va el francés y todo, eh, para trabajar en crisis, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy pesada, se los puedo decir, porque el ver a las personas que han perdido casi todo o que han perdido simplemente la tranquilidad es muy desgastante. Y lo que les quiero decir con esto es que, bueno, en ese tiempo también los estudiantes éramos inexpertos y estábamos en una situación donde teníamos que entrarle al ruedo con lo que teníamos, con los recursos que teníamos. Algo que está pasando actualmente también. Todo el personal médico está entrándole al ruedo como puede y a muchos de los estudiantes les está tocando esto también. Pero me acuerdo que en alguna de las noches donde nos reuníamos después de haber tenido un día de intervención, de platicar con niños, de poder contener personas que estaban en crisis, que estaban muy mal o incluso con unas descompensaciones, o sea, con las crisis de psicosis, por ejemplo, que era algo que muchas veces no habíamos visto en realidad. Cuando nos reuníamos en la tarde y que teníamos oportunidad de platicar con nuestra coordinadora, eh, podíamos hablar de eso y sentíamos un peso encima. Y recuerdo una de las cosas que nos dijo la coordinadora. Dijo, bueno, esta situación es muy pesada, pero vamos a ver, ¿de qué manera podemos saber que esto que pasó es de una gravedad considerable o que es una catástrofe? Y pues no sabíamos. Y dijo, bueno, la catástrofe la podemos considerar cuando hay pérdidas humanas, ¿no? Y tomando esto en cuenta, lo que estamos viviendo ahorita entraría dentro de eso, porque sí hay pérdidas humanas. Aunque no nos llegue a nosotros directamente, yo espero que nadie de los que están aquí tenga a algún familiar o alguna persona cercana afectada o enferma, pero sí hay en la globalidad, sí es una tragedia, porque está cobrando muchas vidas. Entonces, eso lo hace que sea una situación de riesgo, que sea una situación de peligro, que sea una tragedia, donde hay pérdidas y que por supuesto que es, um, es entendible que tengamos miedo, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, una cuarentena porque sí hay algo grave, un enemigo que a lo mejor no vemos, pero que está ahí, algo que no es tangible porque no podemos ver un virus, pero que tiene repercusiones. Y las repercusiones actualmente pues son todo lo que estamos padeciendo, el cómo ha cambiado nuestra vida normal desde hace por lo menos un mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos en crisis. Ahí está la crisis, porque una crisis es algo que llega de manera inesperada, ¿no? Y bueno, si pueden cambiar la siguiente, por favor. Bueno, una crisis es un estado de trastorno
que afecta a las personas y nos desorganiza, nos saca de nuestra rutina y no sabemos cómo reaccionar. O tenemos muchas formas de reaccionar, es lo que quiero decir. No hay una forma de reaccionar adecuada o errónea. Cuando estamos frente a una crisis, reaccionamos realmente como podemos. Reaccionamos según nuestros recursos personales y, y provoca muchas cosas, ¿no? Yo veo comentarios en los grupos de WhatsApp en los que todos participamos. Ha habido diferentes etapas de esta cuarentena, donde al principio era, no, pero qué exageración, no creo que sea para tanto, o después, es que es gravísimo, ya no quiero salir ni a la esquina, ¿no? Aunque tengo que hacer compras. O en otro momento a lo mejor es, ya no quiero, me voy a desconectar, me voy a salir del grupo. Tengo varios contactos. Yo me voy a salir del grupo porque ya no quiero estar escuchando nada que tenga que ver con esto, ¿no? Y se salían. O de repente estas reacciones de decir, es que estoy tan enojado. Yo escuchaba comentarios de compañeros, de, de conocidos mexicanos que están viviendo aquí, muy enojados porque en México no se estaban tomando las cosas con la seriedad de vida, ¿no? Y, y después gente en México diciendo, no, es que no se lo están tomando como se debe, pues en realidad son simplemente formas de reaccionar ante las crisis. Hay quien recurre a la negación también para mantener su equilibrio, o hay quien necesita una explicación más o menos lógica, o que sea lógico para él, para esta persona, aunque para los demás no lo sea. Y ustedes habrán escuchado o visto o leído. Hay muchas teorías, ¿no? De por qué estamos así, de quién creó el virus, etcétera. Bueno, pues todo esto es una paleta de posibilidades de reacción frente a una crisis, frente a un momento en donde pues finalmente reaccionamos como podemos al final. Bueno, después de todo esto, ¿qué tiene que ver esto con la parentalidad? ¿No? Porque eso es de lo que queremos hablar ahorita. Pues el punto es que a pesar o estando en una crisis donde todo se movió de lugar, donde no la planeamos, en donde nos ha movido muchos planes que teníamos, donde mucha gente a lo mejor se quedó sin poder salir de vacaciones o tuvo que cancelar su boda o ya no va a tener una graduación o ya no va a poder hacer la fiesta para el Día de las Madres que había planeado, ¿no? O nuestros niños ya no pueden seguir yendo a la escuela y están extrañando mucho a su maestra y a los amiguitos. Son demasiadas cosas de la vida de todos los días que nos ha movido esta situación. Y, y lo que quiero decirles con esto es que al final, pues, con todo esto, con todo este desorden al que estamos tratando de encontrarle un sentido y orden, pues seguimos siendo padres, ¿no? Seguimos siendo padres y la función parental pues tiene que continuar. Y ahí está el meollo del asunto, eso es lo complicado, porque si se acuerdan al principio veíamos que la función de la parentalidad es una función que nos demanda mucha energía, mucha, mucha entereza, mucha, mucha emocionalidad también. Nos demanda estar ahí
para proteger, para asegurar las necesidades de alguien que nos necesita completamente. Entonces, eso es pesado en tiempos de crisis porque si yo adulto no entiendo lo que está pasando y si yo adulto estoy estresado o enojado o triste o desmotivado o apático, asustado, lo que ustedes quieran. Si yo estoy así y yo tengo que encargarme de mis hijos, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo aseguro que les estoy dando lo mejor a mis hijos? Entonces, es una presión extra que tenemos, porque de repente, pues antes los niños estaban en la escuela y todo iba bien, pero de repente, pues los niños ya no tienen escuela, no tienen clases. Ah, pero no es que no tengan clases, es que no están abiertas las escuelas, pero sí hay clases. Tenemos que seguir haciendo la clase en la escuela, en la casa ahora. Entonces, tu papá, que tienes tu trabajo o que tienes que seguir funcionando como papá y manteniendo un ingreso en la familia, pues de repente no sabes qué hacer con esa carga a la que no te preparaste porque no estaba en los planes simplemente, ¿no? Ahora todos estamos haciendo pues lo que podemos con tratar de darle continuidad a la escolaridad de los niños, tratando de conectarnos en línea para que los niños sigan con las clases, con contacto con los amiguitos. Entonces es un verdadero caos, ¿no? Para los papás es una tarea cansada. Para todos ha sido así. Y yo, pues de repente platico con algunas amigas o nos dejamos mensajes, ¿no? Porque estamos tan ocupados, ocupándonos de muchas cosas que de repente no tenemos tiempo para llamar. Pero me acuerdo de algo que me compartía una amiga y decía, a veces me siento mal porque estoy todo el día en la casa, o sea, estamos todo el día en la casa y siento como que no tengo tiempo de nada. Me da la impresión de que no tengo tiempo de nada, aunque estoy en la casa y al final me siento muy cansada. Al final del día me siento muy agotada y me siento culpable por eso. Y exacto, esto es parte de lo que nos puede pasar a todos en este momento. Eh, Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Fíjense, algo de lo que perdimos o de lo que en este momento no podemos percibir es el control. Tener control sobre algo nos da estabilidad y nos da seguridad. Y tener esa percepción de que tenemos más o menos el control de nuestra vida, ya sea a través de rutinas, a través de poder hacer bien nuestro trabajo, de poder entender cómo funciona cada cosa. Eso nos da la sensación de tener el control, pero cuando esa sensación desaparece, nos encontramos en una posición de vulnerabilidad y, y eso nos pone en peligro de nuestra salud mental, ¿no? Perdemos el equilibrio, la homeostasis que tratamos de encontrar en la vida y entonces todo se moviliza, todos nuestros recursos se movilizan para tratar de encontrar nuevamente algo,
un apoyo, algo de donde agarrarnos. Y bueno, ahorita ya han pasado, les digo, pues más de un mes. Me imagino que ya la mayoría ha encontrado más o menos la forma de seguir su vida como puede, ayudándose a lo mejor con, pues no sé, los que tengan hijos más grandes, a lo mejor les pueden ayudar con los niños más chiquitos, a lo mejor tenemos a alguien a quien le podemos encargar a uno de los niños, o tal vez no, a lo mejor tenemos que estar en casa y todos estamos en casa y eso también es complicado. Yo les comparto mi, mi experiencia. Nosotros vivimos en apartamento. Mi marido también se quedó sin la posibilidad de ir al trabajo. Al principio tenía que trabajar desde casa. Mi hija, pues obviamente que no tenía clases o tenía que estar aquí. En mi caso estamos los tres aquí en la casa y de repente tener cada uno para un espacio personal es complicado. Las 2 primeras semanas fueron muy difíciles. Ahorita ya encontramos más o menos nuestro ritmo. Ya, ya sabemos, ¿no? Que, que a Elena le gusta jugar un rato en su cuarto y que yo no venga a ver lo que está haciendo. O que de repente, pues, em, si mi esposo tiene que trabajar aquí, pues yo me voy al cuarto, etcétera. Bueno, son formas que tenemos que encontrar cada uno pues, para encontrar un poco la tranquilidad y una vida más o menos ordenada, adaptándonos a la situación que estamos viviendo ahorita. Ahora, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Algo de lo que puede surgir, digamos, en los padres, porque les digo, tenemos mucha carga encima. Puede haber manifestaciones de ansiedad y ni siquiera lo sabemos. ¿Qué son esas manifestaciones de ansiedad? Pues son reacciones que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo, para decirnos que algo que nos asusta está ahí y que nos está afectando. ¿Cómo podemos saber si tenemos manifestaciones de ansiedad? Pues puede haber tensión, podemos sentirnos eh, cansados, podemos sentir demasiada preocupación, podemos sentirnos irritables, podemos tener esa dificultad para relajarnos, también dificultad para dormir, a lo mejor tensión en la nuca, tensión en la cabeza, dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, hormigueo en las manos o sensación de tener todo el tiempo las manos frías, eh, palpitación, sudoración, una preocupación constante sobre nuestra salud o la salud de alguien más. Y a veces nos da esa sensación también de perder el control. ¿Esto a quién le puede pasar? A todos, ¿de acuerdo? Mm, es normal que tengamos algunas de estas manifestaciones porque estamos ante algo que es amenazante para nosotros. Y no debemos tener ni miedo ni pena en sentir esto porque simplemente es una reacción natural de que es un ser humano y que está vivo y que está receptivo. ¿De acuerdo? Estamos, cuando hay ansiedad, es una forma en la que nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cerebro nos dice, me siento en peligro, siento
me siento inestable, siento que no tengo la contención que necesito y necesito un poco de tiempo para, para estar conmigo mismo. Bueno, ahí, pues, ¿cómo se vive esta parentalidad desde la cuarentena? Yo les puedo hablar de eso, de mis experiencias o de mi anécdota, ¿no? Pero cada uno de ustedes vive la parentalidad a su manera y con sus propias necesidades. Yo creo que no debemos olvidarnos también de que hay quienes no pueden estar todo el tiempo en casa, que también tienen que salir a trabajar. Y eso también aumenta una carga extra a, pues a toda la necesidad que ya tiene el papá para proteger a los suyos, porque tiene que salir, tiene que cuidarse y la idea de estar en peligro está presente. El tener que estar siempre alerta a protegerse, a tener los gestos adecuados para no contaminarse, para no hacer algo que lo ponga en peligro a sí mismo y a sus hijos o a sus seres queridos. Entonces, bueno, eh, esto es de lo que podemos hablar. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? A mí se me ocurre esto cuando pienso en lo que estamos haciendo ahorita los papás. Para mí es un juego de malabarista, porque estamos tambaleándonos, estamos tratando constantemente de no perder el equilibrio y estamos tratando constantemente también de, de seguir, digamos que, asumiendo las responsabilidades que tenemos. De repente estamos en casa o de repente tenemos que seguir con las necesidades de todos los días, o sea, de la alimentación, de hacer de comer, de lavar, de planchar, de hacer compras, que también es algo angustiante en este momento. Y al mismo tiempo tenemos que estar pensando en nuestra responsabilidad laboral, en nuestro trabajo, tenemos que estar pensando en nuestros seres queridos, en, en que los papás estén bien, en que si necesito hacer las compras también no sé, para mis padres, por ejemplo. Yo tengo una amiga española que también me comparte sus experiencias allá. En España la cuarentena está mucho, mucho más rígida que incluso que aquí. Y durante más de un mes, los niños no podían salir ni a la calle, imagínense. Y las personas mayores no tenían derecho de ver a sus hijos tampoco. Entonces es bien pesado. A mi amiga le tocaba hacer las compras para sus padres y tenía que dejárselos en la puerta y no podía ni siquiera darles un abrazo. Entonces eso es difícil de vivir. Y ella, yo la veo bien así como el malabarista, ¿no? Eh, tratando de consolar a su hijo porque no podía ver a los abuelos y al mismo tiempo tratando de darle seguridad a los papás, de decir, mira, no te preocupes, todo va a estar bien, ustedes cuídense, no pasa nada, y después irse y tener el, no sé, el nudo en la garganta y regresar a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a muchas familias les toca esto. Y algo de lo más complicado
para todos ahorita es, de repente nos convertimos también en pues, en un intento de maestros. Yo digo un intento porque debemos reconocer que el magisterio es una profesión completamente. Y, y yo los admiro muchísimo a los maestros. Esa es su profesión y es tan complicada y tan compleja que ahora que tenemos que hacerlo nosotros en casa, pues nos damos cuenta de que no es para nada fácil. Además de que los niños son mucho más difíciles con los papás y, y no podemos, digamos, concretamente los papás no podemos suplir esa función. La podemos hacer, por supuesto, pero, pero esa no es, digamos, nuestra tarea principal en este momento, ¿saben? Y a lo mejor alguno de ahí por aquí no esté de acuerdo, no lo sé. Yo sé que muchos de ustedes tienen mucha presión porque pues los maestros tienen que seguir trabajando y envían mucha tarea o muchas exigencias, pero en realidad nadie, nadie está haciendo al 100% todo lo que le piden los maestros. Y eso es necesario decirlo, sin, sin sentirnos culpables. ¿De acuerdo? En este momento esa no es la prioridad de las tareas de los padres. Bueno, ok. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros como padres para a lo mejor para bajar un poquito esa carga que tenemos constantemente. Um, Miren, para los niños, el hecho de tener que haber dejado la escuela, de no seguir con su calendario escolar como lo teníamos planeado, como estaba estipulado, para los niños también ha sido un golpe muy duro. Muchos de ellos ya no van a poder regresar a despedirse de sus compañeritos, ¿no? O a despedirse del maestro, la maestra que les tocó en este año. Y eso es algo es de una violencia terrible para un niño. Eh, yo me pongo a pensar en los niños que están en sexto de primaria, por ejemplo, o los que están en tercer año de secundaria, que este era su último año, y que ya no volvieron a la escuela, que están en casa y perdieron eso que era suyo, que era su momento, su espacio, su lugar. En la escuela donde yo trabajo había un grupo de niños que era el último año escolar, el último antes de irse a la secundaria. Y como muchos de ellos son niños con escasos recursos, pues la alcaldía había conseguido una beca para mandarlos a la montaña a poder esquiar. Por primera vez en su vida iban a poder ir muchos de ellos a la montaña y era la primera vez que verían la nieve, ¿no? O que iban a esquiar. Fue muy triste ver que ya todos llegaron con sus maletas. Muchos de ellos, imagínense, habían tenido que conseguir el equipo para esquiar, se los habían prestado o les habían prestado la maleta y tenían mucha ilusión. Y el jueves, antes de saber no, supimos el jueves
llevaron sus maletas y el viernes les tuvieron que decir que no iban, no solamente no iban a poder irse al viaje esperado, al viaje escolar, sino que también a partir del lunes ya no iban a ir a la escuela. Entonces se imaginan, pues de esa magnitud son las cosas para todos los niños. ¿Cuáles son nuestros recursos que tenemos? ¿No? Cuando sabemos que lo mismo que nos pasa a nosotros con la ansiedad, lo mismo les pasa a los niños. Lo mismo, el mismo dolor o el miedo o la frustración o la rabia, todo eso es legítimo también para ellos. Y yo, por esta razón les digo que asegurarse de que sus hijos hagan al 100%, al pie de la letra, el aspecto académico no es, digamos que la prioridad en este momento. Cuando hay situaciones así complicadas, hay algo que los niños saben hacer muy bien y que de hecho es el mejor, la mejor alternativa que tienen los niños para los tiempos de crisis, y es el juego. El juego es no solo, no solo bueno, es necesario para los niños. Si ustedes ven a sus hijos y no quieren hacer la tarea y les cuesta trabajo ponerse a hacer las matemáticas o no quieren leer y después se van a jugar, entonces quédense tranquilos, porque están haciendo la tarea más importante que tienen los niños, que es de donde van a encontrar los recursos que les van a ayudar desde ahorita a poder enfrentar situaciones complejas en su vida. Ahí dice Kay Redfield Jameson: los niños necesitan la libertad y el tiempo para jugar. Jugar no es un lujo, es una necesidad. Si juegan, está bien. Cuando, no sé si conocen hay una película muy buena, que si no la conocen se las recomiendo, que se llama Los Coristas. Es una película francesa. En una entrevista que le hacen al actor principal, que se llama Gérard Jugnot, el que hace del maestro que enseña a cantar a los niños, él dice que lo más impresionante o lo más agradable que le tocó vivir al hacer esa película, pues era estar en contacto con los niños, porque los niños tienen esa gran capacidad de, de transformar la realidad y de hacer en un juego, la imaginación se vuelve real. Y, y los niños no actúan, dice él. Los niños cuando están jugando a ser un león, son un león. Cuando un niño juega a ser un pirata, es un pirata. Y esta capacidad que encuentran en el juego es la mejor manera de poder crear su mundo interno. Y ese mundo interno es el que le va a dar acceso a esa persona para poder enfrentar posibilidades, para resolver problemas, para, para evaluar situaciones, para conocer a los demás, para, para saber cuáles son sus gustos,
para proyectarse en el futuro, para resolver conflictos. Esta frase que tiene Freud ahí me gustó mucho porque él compara a los niños con poetas. Él dice, la ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. ¿Acaso tendríamos derecho a decir, todo niño que juega se comporta como un poeta? Pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Los niños son poetas en realidad. Y si sus hijos si no han perdido la capacidad de jugar en esta crisis, respiren. Quiere decir que van por buen camino. En realidad, en el juego los niños pueden elaborar todo aquello que no es posible poner en palabras y tienen la capacidad de proyectar y de poner en juego miedos, angustias, y todo aquel contenido emocional puede salir a través del juego. Yo y mis anécdotas. Hace años, bueno, estábamos en México, fuimos a ver a mi familia y salimos todos con mis hermanos, nos fuimos a un balneario y todos estaban tan contentos que se estaban aventando de los toboganes, ¿no? Y en una de las tantas vueltas que se daban en un tobogán, pues mi marido entró con un mal ángulo a la alberca y se pegó en la cabeza, en el fondo de la alberca. Cuando salió, afortunadamente no fue nada grave, pero ya saben que la cabeza, cuando hay una herida en la cabeza, pues es muy impresionante. Sale mi esposo con sangre en la cara y mi hija, Elena, tenía 2 años apenas. Estaba empezando a hablar, ni siquiera tenía el lenguaje. Y sale su papá, yo estaba enfrente con ella y por supuesto que yo me espanté y ella vio directamente a su papá salir de la piscina con la sangre en la cara, ¿no? Entonces fue muy, muy impresionante. Inmediatamente yo se la di a mi hermana y nos salimos para ver qué le había pasado y bueno, terminamos en urgencias para que le pusieran coser la cabeza. Pero si esto fue, digamos que un shock para nosotros adultos, para los niños, si no sabemos de qué manera fue impactante algo para un niño cuando no tiene lenguaje, no había forma de saber, ¿no? Solo supimos que cuando se quedó en la casa de mi mamá, pues que se puso a llorar mucho tiempo hasta que se quedó dormida. Pero bueno, meses después, cuando ya estábamos de regreso aquí, mi niña jugaba y un día puse realmente atención a su juego, a lo que estaba haciendo en el juego, y en su juego el papá siempre se caía y se rompía la cabeza, ¿de acuerdo? Y pasaron muchos meses así, en todos los juegos que ella hacía, que fueran los Playmobil, sus peluches, las Barbies, lo que fuera, el papá siempre se caía y se rompía la cabeza. Pues era su forma era su forma de, de poder digerir y pues sí, entender lo que había pasado y era el juego
era su recurso el juego, vamos. Bueno, aquí hay un texto de la UNICEF donde nos dice, pues, qué podemos hacer los papás para ayudarles a seguir, digamos, aprendiendo durante este confinamiento, esta cuarentena. Yo no se las voy a leer porque finalmente son cosas que ustedes ya saben. Nos piden que sepamos organizar juntos el tiempo en el que vamos a estudiar, que haya una rutina, que podamos encontrar momentos de lectura, pero también tiempos de pausas. Esto es algo que no es necesario decírselos. Los papás lo saben. Los papás saben que un niño cuando ya está saturado ya no le entra a la escuela y que su atención se va y entonces sabemos que ya no puede más. Nos dice también pues que utilicemos los útiles o las herramientas que tenemos en línea para, para ayudarnos también en nuestra tarea de padres, pero siempre tomando en cuenta la edad para la que fueron creadas esas aplicaciones. Y eso sí es importante, siempre estar como al pendiente de lo que los niños están haciendo, qué están haciendo, con quién están jugando, si tienen la posibilidad de jugar en la computadora, que podamos asegurarnos de que no estén en peligro, de que no acepten a cualquier persona, de que sepan que no pueden hablar con cualquiera y bueno, las cosas que ya todos los papás saben, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, bueno, esto lo saben. eh, Hay que mantener conversaciones abiertas con los niños. A veces no van a ser conversaciones, a veces simplemente van a ser comentarios o, o tendrán ganas de, antes de dormirse, de que le demos un abrazo. Y bueno, hay que estar al pendiente de lo que les pase. Yo les digo, es una buena, es como, es un faro de atención, es una cosa que sí tenemos que poner, en la que debemos tener atención, es en si sigue jugando. Si nuestro niño no juega, entonces algo no está bien con él. Algo no está manejando de manera adecuada. Eh, Cuando nuestros niños nos digan algo, por más insignificante que sea, prestémosle atención. A veces no es lo que nos dice lo que está ahí, es cómo nos dice las cosas. Eh, sí, la otra vez, por ejemplo, mi hija no quería comer y es raro que ella no quiera comer. Y, y después se fue al sillón y estaba enojada. Estaba enojada porque ese día la maestra de danza les había dicho que este año no va a haber espectáculo de fin de año. Entonces, después de que ya aventó cosas y que obviamente que yo me enojé, ¿por qué? ¿Por qué avientas esto? Ya empezamos a hablar un poquito, ya lloró y me dijo eso, que era demasiado esfuerzo para nada. Y tiene razón, es, es algo que ella perdió, su año, dice, este año ya se fue a la basura, dice con sus palabras. Entonces, ¿cómo viven nuestros niños todo esto, no? Ok, la siguiente, por favor. Hay que tomarse el tiempo. Si nuestros hijos no pueden llevar todo el programa o todo lo que nos sugieren los maestros, no importa. A lo mejor hay que ponernos objetivos
pequeños pero realizables. O sea, a lo mejor 10 minutos de lectura, pero 5 minutos soy yo quien va a tener que leer porque mi hijo solamente va a leer 5. O a lo mejor el día de hoy sí puede hacer un poco las matemáticas, pero nada más poquito y ya, ¿no? La idea es que que siga habiendo continuidad, porque es importante para los niños mantener una rutina, eso sí. Yo no sé si en este foro haya alguno de ustedes con algún niño con necesidades especiales. Eh, es igual que con cualquier otro niño. Simplemente todos los cambios que han tenido que hacer a su rutina es algo complicado de llevar. Y a veces los papás, eh, pues simplemente a veces nos saturamos también y hay que entenderlo, que nuestros niños también están haciendo lo que pueden, ¿de acuerdo? Me, hay una mamá que publicó algo en su página y es la mamá de un chico que tiene autismo. Este chico ya es adolescente, pero casi al principio de la cuarentena ella publicó algo en su página y decía que ahorita la mayoría de las personas están viviendo la cuarentena como ella vivía por muchos años con su hijo. Esa sensación de soledad, de estar aislados, de no ser entendidos por los demás. Ya decía, creo que ahorita todo el mundo tiene un poquito está probando un poquito de lo que muchas veces tenemos que vivir los papás que tenemos un niño con necesidades especiales, ¿no? Eh, yo trabajo con un chico, un chiquito que tiene 9 años, que también es autista, y hace un rato platicaba con el director de la escuela y me decía, porque bueno, no sé si saben, pero a partir del 11 de mayo aquí vamos a empezar a poder salir y algunos niños van a regresar a la escuela. No todos los niños van a ir a la escuela y al parecer nada más van a permitir que vayan niños prioritarios, así le llaman. Quiere decir que son los hijos de personas que trabajan en el sector salud o en otros sectores que no pueden detenerse, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja, no sé, por ejemplo, en las defunciones y todo esto. Bueno, pues ellos necesitan seguir trabajando y necesitan que alguien les ayude con los niños. Y para estas personas van a abrir las escuelas. Entonces, pues el niño con el que yo trabajo, pues no es prioritario porque sus papás no trabajan en hospital y demás. Y, 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 y me apena mucho porque son sentimientos encontrados. Por una parte, sabemos que hay riesgo, todavía hay riesgo, debemos cuidarnos. Y por otro lado, él, en especial, él le haría tanto bien regresar a la escuela, le haría tanto bien regresar a sus actividades, a poder correr ahí en el patio que tanto le gusta, a encontrar su árbol en donde juega. Pero bueno, por el momento no se puede, ¿no? Entonces los papás tendrán que hacer pues lo mejor que puedan, como todos nosotros. Bueno, pues ya yo creo que se nos está yendo el tiempo. No quiero quitarles más tiempo,
porque no sé si hay un espacio para preguntas, para comentarios. Me gustaría sí, también saber cuáles son sus experiencias. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí regalándonos realmente un espacio de su vida, porque el tiempo es lo más preciado. Yo sé que muchos de ustedes están ahí con sus hijos y si pudieron estar en este momento, yo sé que es temprano, realmente se los agradezco mucho. Y yo quiero nada más terminar con, con una lectura que me gustó. Es la... ¿Podríamos cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Dice, quiero regalarle algo a mi hijo y no sé qué. Regálale calma. ¿Cómo calma? ¿Cómo suena? Así tal cual, calma. Cuando tu hijo se altere, regálale calma. Cuando se estrese, regálale calma. Cuando haya una situación difícil, regálale calma. Cuando pase algo grave, regálale calma. Pero, ¿cómo le ofrezco calma cuando yo me altero? Por eso es un regalo. Es algo que tú te esfuerzas en obtener y no siempre tienes. No es lo que sobra. Uno a quien ama no le regala lo que sobra. Uno a quien ama le regala lo más preciado. Le regalamos el tiempo y la energía que invertimos en crecer como seres humanos para estar en condiciones de regalar calma cuando se avecina la tormenta. Álvaro Payamares. Este texto me gustó mucho y con esto quería terminar mi participación. Yo sé que es difícil estar ahí para apagar las tormentas de nuestros hijos, pero lo hacemos y en el momento en que no podamos, hay que salir, darnos un tiempo, respirar y regresar, porque finalmente la función de padres pues continúa, ¿no? Es algo que es permanente. Hay días, decía esto, en que tengo ganas de todo y otros de nada. Así que bueno, les deseo que pasen lo mejor que puedan esta etapa y que sigamos acompañándonos así con esto de la manera en que nos es posible en este momento también. Por ahí le dejé a la licenciada Verónica un texto que puede ayudarles a explicar a los niños el porqué de la cuarentena. No sé si a lo mejor ya no tenemos mucho tiempo. Es un texto que está originalmente en francés. La idea es relacionar, cambiarle el nombre a cuarentena y ponerle un nombre más bonito. Un nombre como un capullo, el capullo cuarentena. Yo sé que a lo mejor en otras palabras, en otros países capullo quiere decir otra cosa, pero bueno, no, es el significado original. El capullo es un lugar en donde la oruga se protege para estar bien, para protegerse de las adversidades mientras se transforma en una mariposa, ¿no? Entonces, esto lo pueden imprimir, se lo pueden contar a los niños y la idea es que también pues después el niño lo pueda colorear como él quiera. Y cuando todo esto termine, cuando podamos al final salir de nuestro capullo, cuando ya no haya peligro, pues los niños se convertirán, como todos nosotros, en mariposas y encontraremos de nuevo la libertad. Bueno, pues por mi parte es todo. Gracias.
Gracias, leo sus comentarios.